No concluiré esta breve prelación sin sacar a cuento la obra culminante del Caballero Audaz, que es, a mi juicio, el coloquio con el Rajá de Capurtala y su bellísima esposa, la princesa de Capurtala, como dicen los revisteros de los salones, Anita Delgado. En esta hermosa confesión, Carretero prefiere a la invención la realidad, y abrazado a ella se lanza al espacio luminoso de las mil y una noches, iluminándolo más con el fiel retrato de los hechos. Con singular acierto, pinta a la gentil malagueña ganándose el pan honradamente en un modesto cursal. La interroga, la confiesa, y la pobre criatura se muestra dolida de las maliciosas apreciaciones de algunos periodistas desaprensivos. Anita, ya princesa de Capurtala, habla de esta página de su vida con una sencillez, una modestia y una sensibilidad encantadoras. El príncipe indio se prenda de ella, y manteniéndose invisible, la obsequia con ramos de flores y esquelitas amables, de las cuales ella no hace caso. Todo lo que sigue, el viaje de Anita a París, conducida por elevados personajes de la corte del príncipe, la estancia en París, alojada en un hotel magnífico, con servidumbre, maestros, paseos a caballo, y mil comodidades, grandezas, dispuestas por el príncipe, que permanece siempre invisible. Compite en el interés novelesco con la lámpara de Aladino, sin que en ello intervenga ningún agente maravilloso. Sigue luego el viaje a la India, con gran boato y acompañamiento de próceres orientales. Vienen después las bodas, las cuales son de tal magnificencia que la fantasía más desenfrenada no puede imaginarse nada semejante. Se casan, la princesa es feliz, adora a su esposo, y éste se mira en ella. Ved aquí el más esplendoroso cuento, no de las 1000, sino de las 7000 y pico noches. Y lo más bonito del caso es que el cuento de Anita Delgado no es cuento, sino verídica historia. Vivimos en tiempos muy desdichados, que dejarán tras de sí una historia terrible. Almas temblorosas, para consolaros de tantos horrores, volar a la India y recreaos en la aventura inefable de nuestra compatriota, la princesa de Capurtala. Benito Pérez Galdós, en el prólogo de Lo que sé por mí, 1916. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos. Aquí Ramón Vega para Big One Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio, tratando de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Por otro lado, en los titulares que trataremos esta semana, hablaremos de la mili obligatoria en Myanmar, la antigua Birmania, Mongolia completamente congelada, cómo jugadores de videojuegos han hecho dimitir a altos cargos del gobierno de China y la mafia japonesa, la Yakuza, vendiendo material nuclear. A continuación haremos un repaso por sus comentarios, una receta rápida incluida y como siempre cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupa. No se olviden de apoyar el canal con sus likes y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Pongan música de ordenadillo que empezamos. Nuestra historia se despliega en el Kursaal, el antiguo frontón de la ciudad lineal de Madrid, enclavada en un complejo de parques de atracciones y otras actividades. De hecho, el nombre del Kursaal viene del alemán, Sala de Curas, edificio de eventos donde se juntaban en los balnearios la flor y la nata de la sociedad. En el año 1906, Ramón del Valle Inclán se sumerge en la vibrante vida literaria y artística del Madrid de la época. Pero no nos imaginemos a un tranquilo erudito. Con escasos recursos financieros se ve inmerso en acaloradas discusiones en los cafés,
alguna de las cuales desemboca en altercados. El caso que le repercutió más negativamente, sin lugar a dudas, fue su discusión con el periodista Mateo Bueno, entonces socialista vasco y de UGT. Esto sucedió en el Café de la Montaña, en la Puerta del Sol. Para aquellos que no estén muy ubicados, nada más y nada menos que debajo del famoso anuncio de Tío Pepe, en la Puerta del Sol, en el segundo piso, 7 años antes de los acontecimientos de los que trataremos en el programa de hoy. La discusión entre el valor de portugueses y españoles hizo que nuestro querido Valle Inclán se pusiera a meter baza. Y nos tenemos que imaginar a un aguerrido erudito muy nervioso, con muy mala leche, que a día de hoy podríamos considerar, salvando las distancias, el Chocas de su tiempo. Además, un tanto esmurriado. Pues eso, para que vean que no solamente se parecen por gallegos. La cuestión es que mientras le quitaba majadero al señor Bueno, el señor Valle Inclán, según Ramón Gómez de la Serna, se vendría muy arriba, agarraría una botella, salpicando a todo el bar en el proceso, para ir a golpear al señor Bueno, que le arreó un bastonazo con tanta fortuna o precisión, otros dicen que le pegó una paliza, que terminó con una fractura en el hueso del antebrazo izquierdo. Eso es completamente seguro, y que terminó en la extirpación del brazo completo del pobre Valle Inclán, como le verán en las fotografías posteriores. Es decir, empezamos este programa por todo lo alto, con acción y con figuras de primera línea, pero veremos cómo, a pesar de que lo aparcamos aquí, será totalmente indispensable para convertir a una española en reina de la India. Bueno, pues en el Cursal, que era la sala de espectáculos nocturna, en la zona de la Plaza del Carmen, que pasaba a ser un teatro temporal, donde por la noche se alcanzaba el máximo esplendor. A lo largo de la historia, el Cursal ha acogido toda clase de renombradas bailarinas y cantantes, desde Antonia Merced, la argentinita o la argentina, hasta Pastora Imperio o la mismísima Mata Hari. Valle Inclán se rodeaba también de buenas pintas y pintores. Pintores como Julio Romero de Torres, Ricardo Baroja, el hermano del novelista Pío Baroja, Anselmo Miguel Nieto, este último conocido por ser el que hizo el famoso retrato de Valle Inclán, y Leandro Oraz, que aquí lo vemos de joven, y ojo que este personaje va a ser el otro actor que va a cambiar la transformación del devenir de los acontecimientos. Estos artistas se congregaban en el palco más próximo al escenario, que era donde las bailarinas y los cantantes descansaban entre actuaciones. Es decir, estos pintas y pintores aprovechaban para ir a ligar con las actrices, tratando de utilizar la más burda y el más legendario de los ardices, el timo del retrato. Es decir, a base de intentar adular a estas jovencitas y diciendo que su belleza debería ser plasmada en un cuadro, pues se dedicaron a acercarse a ellas. Este sistema funcionó a Leandro Oroz, el cual consiguió encandilar a una joven llamada Victoria Delgado, integrante de una pareja de bailarinas, las Camelias. Sin embargo, no consiguió mucho más que llegar a la friendzone o la zona de amigos, es decir, a pintar el retrato y largas conversaciones, pero nada más. La cuestión es que esta es otra esencia del desarrollo de los acontecimientos. ¿Quiénes eran las Camelias? Eran Victoria y Anita Delgado Briones, quienes se habían convertido en las Camelias a causa de una serie de penurias familiares. Esta familia procedía de Málaga, donde su padre era propietario de la posada o el café La Castaña, en pleno centro de la ciudad. En su momento había perdido la fortuna familiar a causa de la filoxera, estos pulgones procedentes de los Estados Unidos que llegaron a acabar con prácticamente todas las vides de Europa entre 1870 y 1910. No obstante, el padre de las Camelias compensaría esta falta de crédito a través de la trastienda de su bar, el cual terminó convirtiéndose en una suerte de casino sin licencia. El dinero, evidentemente, ayudó a la formación de ambas. Las dos hermanas cursaron sus estudios en un colegio de monjas y Anita se destacó
como cantante alumna durante 5 años en la Escuela de Arte y Declamación, bajo la dirección de Narciso Díaz Escobar, una especie de formador de diferentes actrices y cantantes a lo largo del tiempo. Los archivos de don Narciso nos muestran que logró corregir en parte un problema de tartamudez de Anita en sus clases. La prosperidad de la familia Delgado, no obstante, llegó a su fin cuando las autoridades empezaron a hurgar y activarse en contra de los juegos legales e ilegales a lo largo de toda España. El padre de las chicas se vio obligado a vender el café y a trasladarse a Madrid. En la capital, Victoria y Anita recibieron lecciones de baile y encontraron trabajo como teloneras del Cursal. Es decir, entre los números más destacados de la función, mientras están cambiando los decorados del fondo, ellas entretenían al público bailando flamenco frente a el telón. Es decir, eran las teloneras. Aunque su técnica dejaba que desear y lo ejecutaban mecánicamente, la verdadera atracción eran las propias hermanas. No precisamente por su destreza artística. Victoria, la mayor, era la que irradiaba alegría y vitalidad a pesar de su baja estatura, pero sin embargo su hermana Anita, de 16 años, destacaba por su esbeltez, su tez pálida, cabello negro, y aunque su expresión resultaba un tanto serena, sus grandes ojos transmitían cierta inocencia. Sin embargo, poseía un cuerpo escultural. Según la descripción que hace de ella José María Carretero, el caballero audaz, tiene el cutis como hecho de nácar, la boca roja, breve y cruel, y sus ojos muy grandes, muy negros y un poquitín melancólicos. Miran con una dulzura infantil. Los dientes son como los ricos collares de perlas que resbalan sobre las deliciosas turgencias de su pecho, muy despotado y muy blanco, casi tanto como los ricos y frágiles encajes que lo rodean. Por entre el milagro de sus cabellos asoman las grandes esmeraldas que penden de sus orejillas. Viste como la más refinada parisina, y sus manos largas, puntiagudas y muy polidas, salpicadas de piedras preciosas, parecen 2 serpientes de armiño hechas para acariciar. Y todo esto sin maquillar. El 31 de mayo de 1906 se va a celebrar en Madrid la boda entre Alfonso XIII con Victoria Eugenia. Hacemos aquí una breve parada porque hemos mencionado a Alfonso XIII. Claro, la reina María Cristina, su madre, le encantaba el tema asiático. Donó una pieza maravillosa que se encuentra hoy en el Museo Naval de Madrid, este barco floral chino de marfil, que está además lleno de aperturas y secretos, que está lleno de elementos simbólicos. Una auténtica obra maestra para el disfrute de todos los que quieran visitar el Museo Naval. Bien, pues este virus le entró también a su hijo Alfonso XIII ya en su niñez. Era el momento del orientalismo y del japonismo, o japonesismo, a ver si la RAE nos admite el término a partir de ahora y lo podemos utilizar más. El caso es que la corriente de moda coincidió también con el proceso de apertura de Japón. Es decir, Oriente y Occidente de repente se encontraban ante la oportunidad de prácticamente una cultura nueva que lleva encerrada sobre sí misma durante siglos. Es decir, Alfonso XIII desde niño era un otaku o friki de Japón, algo que se puede ver en los diferentes retratos que hizo a lo largo del tiempo. Y no piensen ustedes que este vicio lo dejó en su niñez. No. Incluso tenemos algunos documentos que vinculan a cierto proceso de educación en el cual los personajes que más sabían de Japón en España en aquel momento influyeron en su educación y en sus hobbies. Bien, y hacemos otro pequeño paréntesis para volver a hablar del Maharaja. ¿Qué sucedía en Madrid en aquel momento con la boda? Bueno, pues a las bodas que habíamos hablado de Alfonso XIII acudían príncipes y representantes de toda Europa y algunos personajes asiáticos. Wang Tanxian por parte de China y Katsu Tsuneda por parte de Japón. ¿Y dónde está el Maharaja de Kapurthala? Bueno, pues Jahanit Singh
había viajado a Madrid, pero formando parte de la delegación británica. El Maharajá de Kapurthala estaba presente en Madrid como representación de la colonia. Maharajá procede del sánscrito. Mahant, que es gran, y Rajá, que es rey. Lo llamaremos indistintamente el Maharajá o el Rajá, puesto que no se tiene muy claro cuál es precisamente el término mayor. No estamos hablando de un grande de España, sino ciertas variables y tipologías nobiliarias de la propia estructura nobiliaria india, es decir, un jaleo de 3 pares de narices donde no nos vamos a meter, pero que sepan ustedes que el término básicamente es ambivalente a la hora de escribir sobre el tema. Bien, es interesante saber que su nombre era Yakartit, Singh, y Singh es el título que tienen todos los hombres de la región Sikh, que significa león. Estamos hablando de nuevo de esta zona que tanto nos gusta, del Punjab de la India. Las mujeres Sikh tenían también su propia denominación, que es Kaur, princesa, es decir, se incluye en todos los nombres de las mujeres Sikh. Esta figura, el Maharajá de Kapurthala, era una figura icónica ya por aquel entonces, tanto en París como en Londres. Y aparecía en toda la prensa, incluso 10 años antes de todos estos eventos, ya era mencionado en la prensa española. Era la auténtica referencia de el hombre de Oriente, de una educación exquisita a la occidental, pero que se combinaba con la leyenda y con algo muchísimo más atractivo, una riqueza infinita. Incluso hay que tener en cuenta que en aquel momento se le había mencionado y se había utilizado la figura como inspiración para dedicarle poesías por parte de autores de primera línea, tanto en Francia como en el Reino Unido. Ascendió al trono de pequeño, con 5 años, por la muerte de su padre, en el Punjab. Aunque en su juventud había sido un tanto regordete, con el tiempo se transformó en un seductor y conquistador que deslumbraba a las damas por su elegancia, su turbante sikh y sus deslumbrantes joyas. Según el Imparcial, esta es la descripción del Maharajá de Kapurthala. El Rajá de Kapurthala es un joven arrogante y magnífico, puro tipo del pueblo sikh, que lleva justa fama de ser uno de los más hermosos de la tierra. Temerariamente bravo hasta el punto de parecerlo entre los guerreros de raza, maravillosamente ataviado con sedas de colores prístinos y con 3000 brazaletes de piedras preciosas, soberbio y majestuoso. La hermosa melena, atributo de su secta, le cubre los hombros encrespada y fiera, y entre ella fulguran broches de gruesos brillantes. Y, cómo no, era también muy famoso porque era muy testarudo y dominante, siempre acostumbrado, cómo no, a salirse con la suya. Bueno, en Madrid, cuando llega, contaba unos 34 años y tenía 2 obsesiones con nombres y apellidos. Liane de Pougy, una bailarina y cortesana francesa que terminó casándose con un príncipe rumano, aunque se enfadaron porque habían tenido la misma amante, tanto ella como su marido. Pero bueno, al final se reconciliaron y ella terminaría como Dominica. Por su parte, Cléo de Merode era otra bailarina francesa, hija ilegítima de una baronesa austríaca, con otra historia más o menos paralela. La cuestión es que estas 2 famosas bellezas de la época, bailarinas y entre comillas cortesanas del periodo, encandilaron al Maharajá de Kapurthala, al menos por lo que había leído, y este hombre, mientras paseaba por Madrid, tuvo la fortuna de encontrarse con una mujer que se les parecía mucho, Anita Delgado, la cual salía de ensayar del Cursal acompañada de su madre. Esto dejó totalmente fuera de lugar a nuestro querido Rajá, que llegó a describirla como la perfección ideal de las mujeres persas. Tanto se enamoró perdidamente de ella que acudía al Cursal de incógnito mientras los eventos del Cursal seguían su devenir.
el drama nocturno nos lleva por otros derroteros. ¿Recuerdan ustedes a Valle Inclán? Bueno, pues con sus compañeros continuaba yendo a diferentes tertulias por los cafés madrileños durante las tardes y los remataba por las noches en el Cursal. En una de estas ocasiones, en la horchatería de Cantela, apareció un joven catalán llamado Mateo Morral, acompañado por un periodista con el seudónimo de Zaratustra. Corral había alquilado una habitación en la calle Mayor, justo encima del actual restaurante Casa Ciriaco, cerca del Palacio Real. El curioso pasatiempo del señor Mateo Morral era nada más y nada menos que lanzar naranjas al centro de la calle. Pues el día de la boda del rey, el 31 de mayo de 1906, cuando estos cruzaban en carroza desde la Basílica de San Jerónimo, pasando por la Puerta del Sol y terminando en el Palacio Real, con 400.000 personas disfrutando del cortejo nupcial, en el 88 de la calle Mayor de Madrid, donde está hoy el Consejo de Estado y el monumento a Victoria Eugenia y Alfonso XIII, pues explotó una bomba, un ataque terrorista de un anarquista que les arrojó un ramo de flores con una bomba en su interior. Tras el ataque murieron 23 personas, incluidas la marquesa de Tolosa y su hija. La novia llegó con el vestido manchado de sangre y Alfonso XIII con el uniforme roto y el toisón de oro partido por un trozo de la metralla que atravesó la carroza. Este trágico suceso impactó y se reflejó en las obras de muchos de los artistas y tertulianos de los que habíamos hablado. Y también, por supuesto, hizo que se dispersaran la mayoría de embajadas internacionales presentes en el evento. Pío Baroja se inspiró en la figura del anarquista para su obra La Dama Errante, que se firmaría 2 años después del atentado. Y Valle Inclán nombró Mateo al anarquista que Max Estrella se encontraba en el calabozo en el Ministerio de la Gobernación, en la obra Luces de Bohemia, para que veamos cómo se cierra el círculo. Toda esta trama de bodas, del Cursal, de artistas madrileños, del Maharajá y de las bailarinas, terminará confluyendo en lo que nos narra Ricardo Baroja varios años más tarde. De hecho, publicándolo en el Diario de Madrid, incluso con algunas que otras ilustraciones. El Maharajá de Capurtala, no obstante, no se iría de Madrid con las manos vacías. Había sido un curioso observador del Cursal desde la distancia y medio enterrado entre el resto del público, vigilando, como un observador invisible, los avances sobre todo de Anita en el escenario. Anita y su hermana cobraban cada día por su actuación unos 30 reales diarios. Con este conocimiento podemos valorar cuál fue la reacción ante la oferta que le hizo el Maharajá de Capurtala. El Maharajá, aún así, se mantendrá en las obras. Sin embargo, enviará al intérprete del Hotel París donde se hospedaba, que es el que hará la oferta por parte del sultán. Se presentará ante Anita con una idea bastante difusa. Le ofrecía, por ciertos servicios que de momento no han sido nunca aclarados, 5.000 pesetas, o lo que es lo mismo, 20.000 reales de la época. Para que nos hagamos una idea, esto equivaldría aproximadamente a 5 años de sueldo de Anita. La buena de Anita en aquel momento, ante el ofrecimiento un tanto turbio del Maharajá, decidió mandarlo al carajo de las maneras más florales que nos podamos imaginar. Como también nos podemos imaginar cómo el pobre intérprete del Hotel París tuvo que enfrentarse al Maharajá de Capurtala a soltarle las mismas burradas que le había proferido Anita. En este momento, el Maharajá pudo hacerse una idea meridianamente clara de cuáles eran las intenciones de Anita hacia él. No precisamente muy buenas en este momento. Al día siguiente, en el Cursal, apareció un ramo de camelias pidiendo disculpas por el ofrecimiento por parte del Maharajá de Capurtala. Pero con el tiempo, esta anécdota no se detendría.
lo que había sido una pequeña referencia y chascarrillo entre los artistas, dejó de serlo cuando el pobre intérprete del Hotel París volvió de nuevo a hablar con Anita. Y esta oferta no era baladí. El Maharajá de Kapurthala ofrecía a Anita, por pasar unos días con él en París, 100.000 pesetas. Es decir, el salario de 20 años. La respuesta de Anita, que sí que parece que se ha transcrito, sería la siguiente. Le dice usted a ese príncipe que es o casamiento o nada. Y eso sí me gusta, que si no, tampoco. Anita hizo que los intentos del Maharajá de Kapurthala siguieran siendo una anécdota del Kursal y de los artistillas del ambiente. Sin embargo, todo cambió cuando alguien picó a la puerta de la casa de Anita. En aquel momento, Anita vivía en el 6º piso interior de una zona del mercado de San Antón, en Chueca, bien famosa para todos los españoles, el barrio de Chueca, por ser aquel dedicado a la figura del compositor de zarzuelas Pío Estanislao Federico Chueca y Robles. Bueno, pues picando a esta puerta estaba un emisario. Este hombre inmenso que no cabía por la puerta y no hablaba español, no parecía ser de la zona. Sin embargo, Oroz, el pintor que estaba pintando un retrato a la hermana de Anita, reconoció quién era. Era el jefe de la guardia personal del Maharajá de Kapurthala. La respuesta del Rajá ante el ofrecimiento de Anita de o casarse o nada, y eso si le gustaba, era que sí, que si quería, cogiera los bártulos y accedía a la boda. Esto evidentemente despertó el terror en la vida de Anita. Según relata la propia Anita, se fue al Kursal en uno de estos actos previos a las actuaciones y se reunió con un plantel de primera línea. Estaba la Imperio y la Fornarina, dos famosísimas actrices y cantantes de aquel momento. También estaba Baroja, el pintor, no el escritor. Estaba Oroz, el pintor, que era el del retrato de la hermana de Anita, y estaban también Julio Romero de Torres y Valle Inclán. En este debate sobre si Anita tenía que casarse o no, estando presente Anita, recordemos, el que tomó la iniciativa fue el mismísimo Valle Inclán. Insistía a Anita que tenía que contraer matrimonio. Y fue el que llegó a convencerles absolutamente a todos. Esta historia nos la narra tanto Ricardo Baroja como el propio Corbus Varga. Valle Inclán se vino totalmente arriba en estos discursos. De hecho, llegó a fantasear con la idea de que el futuro hijo de la unión de Anita con un príncipe de la India podría ser el héroe liberador de la India contra los malvados británicos y que de paso podía ser el vengador de la ocupación de Gibraltar, retornando este territorio a España. Eso es venirse muy arriba, señor del Valle Inclán. Pero bueno, que sepamos que este era el contexto también histórico. Y aquí hay un momento un tanto difuso. Si bien Anita nos narra que esta historia con la reunión era verídica, parece ser que ella misma escribiría más tarde una carta para confirmar al Rajá de Kapurthala que iría a París. No obstante, hay una variante de esta historia que nos lo narra el mismo Ricardo Baroja, contando que esta carta sería interceptada. Anita, confiando en el pintor Oroz, que seguía pintando el retrato de su hermana en la casa, también con sus padres, pues le entrega esta carta. Y el bueno de Leandro Oroz decide compartirlo con todos los presentes en sus lugares de reuniones habituales en la horchatería. Todos los contertulios leen la misiva de Anita y no les termina de gustar mucho cómo está redactada. Según algunos textos, un párrafo de la misma sería el siguiente. Me alegraré que usted con cabal salud que yo para mí deseo.
parece ser que la ortografía de Anita no era la más destacada de su figura. Un ejemplo mucho más verídico de cómo se expresaba la buena de Anita se encuentra a día de hoy en el Museo de Artes Populares de Málaga, en una carta que escribió a su en su día mentor Narciso Díez de Escobar, desde Capurtala. En la tierra que yo vivo es una tierra preciosa, en donde se ve mucho lujos y mujeres muy hermosas. Yo he tenido, todo junto, mucha suerte y también muchas penitas, pero a todo junto, en este mundo le llega una buena horita. Parece ser que los problemas de Anita no eran solo de tartamudez, le estaba costando escribir. Y estos son varios años después. El caso es que la tertulia en la horchatería decidió que aquella carta no se podía enviar. Llamaron al mozo del café para que redactara y transcribiera según el dictado de todos los presentes, aunque de nuevo el que lleva la voz cantante en esta historia paralela sería el mismo Valle Inclán. Se puso a redactar una carta de amor de niveles épicos. No obstante, no se conserva a día de hoy, pero tenemos alguna información por el testimonio de Ricardo Baroja, de nuevo. Según la descripción, habla de una carta imaginada, apasionada, romántica, pero en la cual se destacan las exigencias por parte de la supuesta Anita. Valle Inclán tenía muy claro que sin la boda no habría ninguna clase de amores. En la respuesta del Maharajá de Capurtala, de hecho, lo que más se destaca fueron las cautivadoras condiciones que Anita le había exigido. Las condiciones que realmente eran de don Ramón, del mismísimo Valle Inclán, claro. Bien, en esta reunión estaba Ricardo Baroja, Leandro Oroz, el de la carta y el pintor, el de la hermana Anita, Valle Inclán, Julio Romero de Torres y Anselmo Miguel Nieto. Y esto hace que haya algunas dudas, especialmente porque este Anselmo Miguel Nieto era precisamente, en teoría, uno de los que había conseguido convencer a Anita para pintarle un retrato. Ya sabemos lo que significa eso. Es decir, era uno de los intereses románticos envueltos en esta trama. Es, por cierto, el que pinta el importantísimo retrato de Anita con el famoso traje de la camelia, una de las pinturas más representativas, siendo también el mismo pintor que en su día había pintado a la Mata Hari, que también había estado en el Cursal. Todo esto se sucede a lo largo de una semana. El caso es que, tras este tiempo, y con la respuesta del Maharajá de Capurtala, llegó un emisario hasta España con un talonario de cheques tan gordo como el Espasa. El Espasa es el fondo que me acompaña normalmente en mis vídeos cuando hablo desde España. Esta enciclopedia universal ilustrada, tan maravillosa y que tanto nos ha aportado a los hispanohablantes durante casi un siglo. Si bien el Maharajá de Capurtala decía que aceptaba todas las condiciones de Anita, se le pasó un pequeño detalle. Es que ya tenía 4 esposas esperándole en Capurtala. Pero esto no era del conocimiento de la familia Delgado, que salió prácticamente al completo, con la excepción de su padre, incluida también a su tata Joaquina, salieron hacia París. Ninguno de los miembros de esta expedición sabía ninguna palabra de francés, por lo tanto tuvieron que convencer al pobre Leandro Oroz otra vez, que seguía pintando el retrato de la hermana de Anita, pues fue el encargado de hacer de traductor, que asumía que había este viaje de tentevelas. En su despedida de la expedición, el mismísimo Valle Inclán puso de nuevo en relevancia que el fruto de este matrimonio podría ser la figura liberadora de la India del colonialismo británico, y pidió algo a cambio. No olvide usted solicitar de Su Alteza el Maharajá una condecoración con uso de uniforme para que los que hemos contribuido
a hacer la felicidad del pueblo capurtalense y de su príncipe, podamos ser recompensados. Pero cuando llegó Oroz de nuevo a Madrid, no trajo ni nombramientos ni prácticamente nada. Su viaje solo le reportó un ridículo sombrero de paja y unos zapatos de lona. Esto al menos es lo que Ricardo Baroja nos dejó por escrito. Sin embargo, en las memorias de Anita Delgado, escritas muchos años después por su secretario y último compañero sentimental, Ginés Rodríguez, niegan la presencia de Leandro Oroz en este viaje a París. Bien, es muy importante. En este punto es importante reseñar que hay muchos relatos contradictorios e inmensas lagunas dentro de la historia de Anita Delgado, pero que sepan que aquí hemos hecho un encaje de bolillos para que vean diferentes narraciones de la misma historia. Pero ojo, tengan ustedes en cuenta que a estas alturas de la película, Anita todavía no había visto el Rajá de Capurtala. Al Maharajá de la Capurtala, el Maharajá de Capurtala sí que la había visto a ella, tanto en la entrada del Cursal como en diferentes eventos, pero Anita no lo podía reconocer. No será hasta que ella llega a París cuando se encuentre en el lujosísimo hotel donde la mandan hospedar un inmenso retrato del Maharajá. Pero Anita llegó a París no para estar de brazos cruzados asumiendo la belleza de este retrato. El Maharajá quería que tuviera una formación súper elitista. Según relata la propia Anita en una de sus entrevistas, se levantaba a las 7 de la mañana. Después, un baño, toilette y desayuno. A las 8 ya estaría montando a caballo o paseando por el bosque. De 10 a 11, clases de piano. De 12 a 1, clases de francés e inglés. Algo totalmente indispensable para, según el propio Maharajá de Capurtala, poder declararle propiamente su amor eterno a la joven. Entre las 3 y las 4 habría clases de billar. Entre las 4 y las 5, siesta. Entre las 5 y las 8, pasear en coche o en automóvil. Y de 10 a 12, teatro. La cosa parece ser que fue muy bien. Durante al menos 6 meses. 6 meses de formación intensiva para la joven Anita, hasta que un día, en uno de sus paseos a caballo, apareció una magnífica figura a caballo que se presentó, como no podía ser de otra manera, como el Maharajá de Capurtala. Y evidentemente, Anita, la joven Anita, quedó prendadísima de el rey indio. Dentro de su discreción, lo que más le maravilló fue la propia delicadeza del Maharajá. Anita se convirtió ya en París en la princesa Princaur, que significa amor de príncipe. Primero se casó con el Sig de manera civil en París y posteriormente sería en Capurtala cuando irían a hacer la boda por el rito Sig a lomos de un elefante con miles de cantantes y seguidores, todo ello aún con 16 años. En la India viviría en majestuosos palacios y especialmente en el Palacio Central de Capurtala, hoy una escuela que en su momento era una pieza de arquitectura de arquitectos franceses imitando precisamente al Palacio de Versalles. Infinidad de joyas lucía a lo largo del tiempo que eran la envidia de toda la monarquía europea y viajó por todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta la propia España, de manera habitual, pero siempre volviendo a Capurtala en el invierno. Y no nos engañemos, realmente la mayor parte del año vivían en París. Hasta su muerte en 1962, Anita conservó el título de Maharani y una pensión de la Casa Real de Capurtala, a pesar de que en 1922 ya estaban separados, de hecho, del Maharajá de Capurtala, y desde 1925 una separación formal tras un escándalo de adulterio por parte del Maharajá, aunque los términos a día de hoy
todavía siguen siendo discutidos sin saber tampoco quién era la protagonista. Anita, además, tuvo que sufrir la inquina de las 4 esposas del Maharajá, celosas de la quinta esposa del Maharajá que nunca entró en el harén y que además su esposo insistía que se tratara como una princesa y auténtica soberana del principado. Es decir, Anita se regía por unas directrices muy diferentes al del resto de esposas. De hecho, ella tenía la posibilidad de viajar por su propia cuenta, de salir del palacio sin ningún tipo de limitaciones, incluso de ir a cazar. Y todo esto con elementos muy hispánicos, cuando podía hacer puchero andaluz o mandaba que le hicieran paella, cosa que le encantaba al Maharajá de Kapurthala. El periodista, el caballero audaz, que le hizo una entrevista al Maharajá de Kapurthala y Anita varios años después, le preguntó a Su Alteza si tenía varias mujeres, a lo que éste respondió: sí, mujeres muchas, pero la princesa es la princesa. El resto, las mujeres, eran mujeres indias que estaban encerradas en sus palacios, a las cuales Anita realmente nunca llegó a conocer. Parece ser que hubo hasta intentos de envenenar a la pobre Anita, y también sufrió el desprecio de las autoridades coloniales británicas presentes en Kapurthala, que en aquel momento formaban parte del Raj, pues limitaban la presencia de Anita precisamente mencionándola como la bailarina española de Spanish Dancer. Tras la separación de la malagueña, fijó su residencia en París, aunque siguió viajando mucho a Málaga. Se convirtió en un personaje habitual de la alta sociedad, tanto parisina como española, indispensable en las revistas ilustradas y en las fiestas. Tuvo varios amantes, algunos de ellos muy famosos, como el famoso torero Juan Belmonte. La pareja de Anita y el Maharajá tendrían un único hijo, Rashid Sikh, que nació en 1908. Por su nacimiento, Anita regaló un manto a la Virgen de la Victoria de Málaga, que parece ser que quedó en un cajón oculto por las malas hablidurías que había sufrido la historia de Anita entre la prensa española, hasta que más tarde se terminó de recuperar y se ha puesto en exposición. Si bien es cierto que Anita no tenía otra descendencia, el hijo de Anita moriría soltero en 1982, llegando a ser agregado comercial de la Embajada de la India en Buenos Aires. En eso quedó la gran aspiración de Valle Inclán de que se convirtiera en el gran liberador de la India y el que recuperara Gibraltar para España. No queda pues descendiente directa de Anita Delgado, o al menos eso se creía hasta hace unos años. Sí han quedado también algunos materiales dentro de la familia, entre ellos los de la sobrina de Anita. Algunos objetos fueron regalos del Rajá y se pueden ver a día de hoy en algunos eventos públicos vinculados con España, como este collar de esmeraldas y diamantes que tiene el valor de 870.000 euros y a día de hoy se encuentra en posesión de Corina Larsen. Esa no se la esperaban, ¿verdad? Para concluir, espero que ahora puedan comprender con mucha más precisión la expresión popular española de ser más rico o estar como el Maharajá de Kapurthala. Actualmente, el título de Maharajá de Kapurthala pertenece al brigadier Sukhdev Singh, el príncipe heredero de Kapurthala y héroe de guerra en las batallas contra Pakistán. Es el nieto segundo de la esposa oficial del Maharajá de Kapurthala. Pues que sepan ustedes que este descendiente del Maharajá que hemos visto fue quien logró impedir una película dedicada a Anita Delgado, a la Maharajaní. ¿Por qué? Porque evidentemente parece ser que la historia no iba a dejar en muy buena situación a su abuelo. Quien iba a hacer de protagonista de esta historia era nada más y nada menos que la mismísima Penélope Cruz. Y no fue lo único intento. También hubo otras series que trataron de conseguir los derechos
de algunas de las novelas que veremos en la parte de bibliografía. Pero eso es otra historia. Si quieren que continúe narrando las aventuras de Anita, esta vez en la India, déjenlo en los comentarios. Y pasamos ahora a la bibliografía. A nivel de acercamiento, hay muchísima publicación en los periódicos habituales y en los digitales, tanto los de la época como los actuales, de manera recurrente dentro de la publicidad española, sobre todo una vez al año, en la que todos los periódicos de primera línea recuperan la figura de Anita. También hay 3 documentales en RTV y una serie de novelas. No las he podido leer todas, pero bueno, les recomiendo la de Moro, que es la que se iba a convertir en una película, la de Penélope Cruz, y también está la serie de obras, porque hay varias además, de Elisa Vázquez de Rey, que es una autora gallega que es la que reunió los materiales de la sobrina de Anita y por lo tanto la que tenía acceso a las fuentes primarias más importantes. Habría una última obra muy interesante que es Príncipe, Patrón y Patriarca, que es la obra que ha tratado de defender a capa y espada los descendientes del Maharaja de Kapurthala a día de hoy, para restaurar el valor y la figura de su abuelo. A nivel de artículos, les menciono 2. El primero es el que le había gustado tanto a Galdós, que es el de El Caballero Audaz, que fue publicado el 24 de abril de 1915 en La Esfera. Y pueden acceder a él de manera gratuita a través de los periódicos digitales. Y esta otra obra que nos ha servido para hacer el guión principal, sobre todo al principio del programa, en la narración de hoy, y que les recomiendo que pasen a disfrutar, porque está también totalmente abierta a sus pesquisas particulares de manera gratuita. A nivel de fuentes, les recomiendo muy encarecidamente esta obra, aunque yo la he consultado en la edición francesa que está de libre acceso en Internet. Se trata nada más y nada menos que del propio relato de Anita, de su puño y letra, de sus viajes por la India, y siendo muy ameno, también está mucho mejor escrito que esos textos y citas de Anita que habíamos leído anteriormente. Y bien, con esto pasamos a las noticias. Resumen de las noticias de esa semana en el Nuevo Occidente de una manera muy dinámica. Empezamos por Myanmar, donde tras una larga guerra civil que se originó con un golpe de Estado en los militares del 2021, a día de hoy quiere instaurar el servicio militar obligatorio. Las condiciones son muy esclarecedoras. Todos los hombres entre 18 y 35 años y todas las mujeres entre 18 y 27 años serían llamados a filas. Los médicos e ingenieros hasta los 45 y 35 años respectivamente. Toda esta mili, el servicio militar obligatorio, sería de 2 años, aunque sería ampliable hasta los 7 en caso de que continuara el conflicto. En total serían llamados a filas, o podrían ser llamados a filas, al menos 13 millones de personas, de los que se estima que unos 60.000 al año serían los que tuvieran la formación y reforzaran las tropas actuales en el frente de unas 250.000. La reacción, evidentemente, por parte de los jóvenes de Myanmar, es que aquellos que son muy jóvenes están pensando en marchar del país para evitar este reclutamiento, mientras los que están más cerca del final de este periodo están preparando fondos para pagar a alguien y que usurpe sus funciones durante este periodo. Y pasamos a China. En China, el mercado de los videojuegos es especialmente importante. El gobierno de China ha anunciado durante la semana pasada una serie de restricciones para que los videojuegos que animaban a jugar todos los días para que la gente disfrutara de las subastas o que tuviera que hacer transacciones interiores con dinero real, pues todo esto fuera cada vez más reducido. Ante el anuncio del gobierno chino, las empresas de videojuegos en China llegaron a perder un total de 80.000 millones de dólares, algunas de ellas llegando a haber reducido el total de sus ganancias en un 25% del valor del capital de toda la empresa. Esto, evidentemente, supone un gran golpe,
ya que esos 80.000 millones de dólares es el doble de los beneficios que generaban todos los jugadores de videojuegos de China durante 2 años enteros. Entre las quejas las quejas llegaron a tal nivel que varios altos funcionarios de China llegaron a ser expulsados y eliminado todo el borrador de las pruebas, para que veamos con perspectiva la realidad de los números de los videojuegos en China. Es que China tiene al menos 650 millones de jugadores de videojuegos diarios, y esto supone prácticamente el doble de la población de los Estados Unidos, para que vean. Y que además de estos 650 millones de jugadores de chinos, habría muchos más que lo harían de manera totalmente casual. Y también una noticia en China durante las últimas semanas, que han sido las condiciones climáticas que han llegado sobre todo a algunas zonas como Xinjiang, que está en la frontera entre Kazajstán y Mongolia, donde se llegaron a alcanzar los menos 52 grados centígrados, un récord de los últimos 65 años. Pero si esto ha tenido repercusiones en China, mucho peor ha sido en Mongolia, que ha sufrido los peores efectos de esta ola de frío. Lamentablemente, además, como es Mongolia, la prensa mundial se ha olvidado de ellos. Al menos han muerto 2 millones de animales de rebaño durante esta ola de frío. Las olas de frío en Mongolia de esta magnitud son conocidas como el Dzud o el Gran Devorador. Básicamente lo que sucede es que nieva, mejora el tiempo, esta nieve se va fundiendo poco a poco, pero vuelve a bajar la temperatura y se congela la nieve que se estaba derritiendo en una capa inferior, y por lo tanto la solidez del hielo de la zona más próxima a la zona de pasto del ganado sea todavía más dura. A día de hoy, los chamanes de Mongolia rezan porque haya calentamiento global. Estas condiciones climáticas afectan directamente a los pastores de Mongolia y sus poblaciones nómadas, que básicamente es 1/3 de la población total del país. Este Gran Dzud suele pasar cada 2 años, pero hace 14 años hubo uno de los mayores que se recuerdan, muriendo casi la 1/4 parte de todo el ganado del país. Y concluimos con Japón, donde un miembro de la mafia japonesa, de la Yakuza, ha sido acusado formalmente por parte de los Estados Unidos de manipular material nuclear en Myanmar para tratar de venderlo. Según él mismo confesaba, parece ser que manejaba entre unos 100 kilos de uranio, plutonio y en torno a 2 toneladas de torio. Como en las películas de los 80 y de los 90, bueno, pues lo mismo más o menos es lo que el contexto de este personaje. También tráfico de drogas, tráfico de armas y también la venta de misiles tierra-aire. Lo hacía todo. Todo esto, por supuesto, para sufragar a los grupos insurgentes de Myanmar, que estarían haciendo la oposición al gobierno, que son los que actualmente están reclutando y creando esta milicia, este servicio militar obligatorio dentro de Myanmar, que es la noticia con la que hemos abierto el programa en la parte de noticias. Y pasamos a la parte de noticias. Me alegro mucho que les haya gustado mucho el tema de la exposición del Galeón de Manila, en esta exposición de Singapur, y la presencia de España, que sigue siendo muy importante en estas narrativas. Evidentemente, si quieren saber cualquier cosa más sobre esta exposición, estaré muy atento a los comentarios, como en el caso de nuestro queridísimo Pablo Simón, que siempre está en primera línea presentando sus comentarios tácticos, antes incluso de ver el vídeo, que ya va a hacer un comentario para alimentar al algoritmo y que nuestro vídeo siga subiendo. Muchísimas gracias desde aquí, y que cualquiera puede imitarle. Lo haré comentarios al respecto con muchísimo placer por mi parte. Nos pidió que hiciéramos un programa sobre el RAF británico, pero en vez de compartimentarlo en diferentes vídeos, en unas charlas inmensas, he decidido adelantar el programa que han visto en el día de hoy, que también hemos hablado de manera indirecta de el RAF británico y la India malagueña. Muchas gracias. Richard Herr nos agradece los vídeos, aunque dice que él tiene que ver el programa 2 veces. No se preocupen.
Todos ustedes están invitados a ver el programa 2, 3 o las veces que ustedes quieran, para poder ver todos los detalles que vamos desglosando o incluso para ver algunas de las imágenes o vídeos que nos acompañan. Ana Gardenete, por su parte, nos habla de que hace 2 semanas ha ido al cine a ver una película con sus hijos, Corre, Tigre, Corre, Run, Tiger, Run, esta película china al estilo de DreamWorks, y que en esta película ha visto cómo hablan de los Hongbao, de los sobres rojos de los cuales habíamos hablado en el especial de dragones y del Año Nuevo Chino, el cual les recomiendo evidentemente a todos. Bueno, pues que sepa Ana Gardenete que de hecho ese título de la película se basa en una película hongkonesa que poco o nada tiene que ver con esta historia, pero que bueno, que sepa que incluso los títulos de las películas se están recuperando en China. Y en la receta de esta semana les hablamos muy básicamente de los salted egg o de los huevos en salazón. Realmente no es un plato, sino que es un ingrediente, un condimento esencial como saborizante en platos de toda Asia, tanto hervidos como cocidos. Lo pongo esta semana precisamente porque los he estado comiendo de muy diversas formas. Son un ingrediente muy visto, pero no tan reconocible dentro del propio plato. Por lo tanto, hoy los destacamos. Estos huevos salados son también muy famosos por ser un ingrediente fundamental en los pasteles de luna, los mooncakes de China. La elaboración es bien sencilla. Se dejan aproximadamente 3 semanas en salmuera y tradicionalmente, una vez transcurrido este tiempo, se envuelven luego en carbón vegetal, y es así como los pueden encontrar en muchos de los mercados tradicionales. Son además históricamente uno de los platos habituales también de los marinos occidentales. Por lo tanto, que sepan ustedes que hacer esta receta también hace recordar cómo estos bravos marinos sufrían o disfrutaban a lo largo de los viajes de este tipo de recetas. No tiene mucho que ver esta receta, el salted egg, con los huevos centenarios, los century egg. Estos huevos que no aprecio tanto personalmente, pero que son muy importantes dentro del recetario de Asia que dejaremos para otro programa. Y la confuciada de esta semana nos lleva a la entrevista realizada por el caballero audaz a Anita en 1916. Cuando este periodista le pregunta sobre por qué no quiere conceder entrevistas a la prensa española, esta responde lo siguiente. No quiero, pero no me llame usted princesa, llámeme Anita. Así como así, aquí en España, es el único sitio donde puedo oír mi nombre de pila, y me gusta tanto, tanto como mi Málaga de mi alma. No es miedo, es sencillamente que yo estoy muy dolida de los periodistas españoles. Me han hecho mucho daño. No han cesado de ponerme en ridículo. Y a mí me parece que yo, por ser mujer, por ser española y por ir a ocupar un trono extranjero, merecía un poco más de respeto de mis compatriotas. Yo amo a España sobre todas las cosas. ¿Por qué los españoles no me han de corresponder? Bien, esto era lo que decía Anita Delgado, la Maharajaní. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática y castiza en este caso que hemos tocado esta semana. Recuerden dejar sus comentarios con las partes favoritas del programa, con sus preguntas y sus sugerencias, ya que su apoyo es lo que hace que este canal siga impulsándose hacia adelante. Y también, por supuesto, para aprender de ustedes, que aportan muchísimo en los comentarios. Por eso también les recomiendo que lean los comentarios del resto de comentaristas y seguidores del canal, que también ellos deben de tener un buen like por el conocimiento que tienen. Espero que disfruten de la semana. Nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.